Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Natalia? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están sobrellevando este día bien invernal en Montevideo y en buena parte del país, con un par de advertencias, una naranja, otra amarilla, en fin, rebelde septiembre o rebelde invierno en septiembre? Tanto esperar las lluvias, ¿no? Sí. Eso es como aquel viejo dicho, cuidado con lo que deseas. El tema es que han venido también con vientos y ese es un dato importante por estas horas. Sí, alerta hasta hace un ratito, por lo menos naranja en una zona del país y sigue la alerta amarilla. Pero luego repasaremos los datos del tiempo. Empezamos por una noticia que surgió esta tarde. Carlos Albizu renunció a la presidencia de la delegación uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, tras las denuncias de clientelismo político en su gestión. Estos señalamientos desencadenaron la interpelación del canciller Francisco Bustillo y de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. A propósito de eso, pese a la renuncia de Albizu, el Frente Amplio pretende mantener el llamado a sala fijado para el 3 de octubre y se entiende en la oposición que la renuncia le da la razón a lo que se dijo. Además, vale decir también que la oposición apunta a la responsabilidad del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Y hay gente del oficialismo, legisladores de distintos partidos de la coalición, que afirman que la salida del cargo fue lo mejor que Albizu podía hacer. Bueno, tendremos la noticia, tendremos repercusiones en minutos nada más, pero hay mucho más. Tenemos titulares. La justicia formalizó al presidente del sindicato de OCE, Federico Kramerman, por activar una bomba de humo en la sede de la empresa pública. La defensa apeló el fallo. La mesa representativa del PIT-CNT aprobó el texto final de la papeleta que usará para juntar firmas para habilitar un plebiscito sobre aspectos previsionales. Uruguay es líder en feminización de la pobreza, según dice un informe de la Organización de las Naciones Unidas. En nuestro país, 44% de las personas pobres son niños, niñas y mujeres. Hasta el momento hay 4 casos de influenza aviar en mamíferos marinos. La DINATRA se encuentra realizando varios análisis y la Organización de Rescate de Fauna Marina alerta que a diario reciben 10 denuncias por lobos marinos enfermos. La Cámara de Comercio y Servicios constató una caída de 9% en las ventas de las microempresas relacionada con los viajes de población uruguaya a Argentina. El impacto negativo del fenómeno ya se trasladó del litoral al resto del país. La Asociación de Educadores en Química del Uruguay alerta por el debilitamiento de la formación en ciencias en general y en química en particular en la educación media a raíz de la transformación educativa. La irrupción del fentanilo, una droga sintética derivada del opio de fuerte efecto adictivo, genera preocupación en varios países de la región. Uruguay se suma a la alerta y a la coordinación nacional e internacional. El presidente brasileño Lula da Silva encabezó este jueves el desfile cívico-militar del Día de la Independencia buscando despolitizar la fecha tras la gestión de Jair Bolsonaro y apelando a la unidad de los brasileños. México tendrá posiblemente una mujer presidenta, luego de que se anunciara que Claudia Sheinbaum será la candidata del gobernante Movimiento Regeneración Nacional, Morena, que enfrentará a Xochitl Gálvez, del opositor Frente Amplio por México. Aquí estamos doble. Por un lado TV Ciudad, por el otro Uniradio, 107.7 de FM en Montevideo y área metropolitana, radio de la Universidad de la República. Se puede escuchar por la web uniradio.edu.uy. Sigue ahora MBD Noticias en su edición central con el repaso de móvil de arranque. Sí, porque estamos también en exteriores. Vamos ya al contacto en el móvil con nuestro compañero Martín Duarte. Noticia de portada, renuncia del presidente de la delegación uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, repercusiones y mucho más allí en el Parlamento. Adelante, Martín. Así es, Natalia. Martín, buenas noches. Sí, la noticia surgió en Salto, pero tuvo su réplica y sus repercusiones aquí en el Parlamento, donde distintos voceros, tanto del oficialismo como de la oposición, se han ido manifestando a lo largo de esta jornada. En particular, desde el oficialismo, concretamente desde el Partido Nacional, se entiende que fue una buena señal, más allá de las críticas que ha tenido en la propia interna del partido. Uno de los casos, y que estaremos escuchando más adelante, su opinión es la del senador Jorge Gandini. Por otro lado, también estuvimos conversando con el senador Guido Manini Ríos, que había declarado hace algunos minutos antes de la decisión de Albizu de renunciar que debería ser lo mejor para la comisión técnica. Y por otro lado, como veíamos en titulares, el Frente Amplio mantiene en pleno la decisión de la interpelación fijada para el próximo 3 de octubre y eleva
eleva a la mira de alguna forma estos 35 contratos que están en cuestión acerca de los ingresos a la institución vistos como clientelismo político, señalan desde el Frente Amplio que deben caer. En un ratito traeremos un móvil en vivo con el miembro interpelante de lo que va a ser el próximo 3 de octubre la interpelación a la ministra de Economía y al ministro de Relaciones Exteriores, hablando justamente por este tema. Sigue dando que hablar la situación de la unidad penitenciaria número 5 de mujeres y será tema del informe de Julieta Núñez Thomas en la edición de hoy. Ahora Juli comparte un adelanto. ¿Cómo anda, Julieta? Muy bien, Tincho, gracias por la introducción. Así es, ha explotado de alguna manera el tema de la unidad número 5, que era algo que veníamos ya adelantando desde hace bastante tiempo. Los últimos días, esta sentencia judicial de un habeas corpus correctivo colectivo ha dado mucho de qué hablar. En el informe de hoy vamos a estar detallando las razones por las que la justicia falló a favor de los trabajadores que denunciaron hacinamiento, malas condiciones de trabajo y de vida en esta unidad. Y vamos a estar adelantando algunas cuestiones que tienen que ver con este proceso judicial, como que, por ejemplo, el Ministerio del Interior, que tenía hasta hoy para apelar, decidió hacerlo. Todo eso en unos minutos nada más. El juez Huberto Álvarez formalizó el proceso penal contra el presidente del sindicato de OCE, Federico Kramerman. A propósito, la fiscal Fabiana Corvo y el abogado defensor del sindicalista, hablamos de Juan Fagundes, manifestaron sus opiniones, que no son iguales. Usar la herramienta penal para una actividad sindical que no está discutida ni protocolizada es la penalización de la protesta sindical o de la federación, como quiera decírsele. Las violencias ejercidas, en este caso él admitió haber encendido la bomba de humo dentro de un organismo público, entendemos que es un acto violento y no requiere que se haya interrumpido el acto, como ha manifestado el doctor Fagundes en los medios de comunicación, sino que es un delito de peligro. Comenzamos el desarrollo de la información con este tema de portada. Carlos Albizu renunció a su cargo de presidente de la delegación uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande tras estas denuncias por supuesto clientelismo político en este organismo binacional. Como decíamos en la portada, la gestión del dirigente nacionalista, que recordemos que fue candidato a la intendencia salteña en las elecciones departamentales del año 2020, desencadenó una doble interpelación que por el momento sigue en pie, promovida por el Frente Amplio contra la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y su par de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo. En conferencia de prensa, Albizu aseguró que presentó la renuncia ante el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en virtud del uso oportunista que están haciendo algunas personas de sus decisiones para atacar al gobierno. Textualmente dijo: seguramente nos hemos equivocado, motivados por las ganas de hacer, pero siempre nos mantuvimos dentro de la ley. También dijo: como quiero y estoy orgulloso de este gobierno, es que le presenté mi renuncia al presidente de la República. Continuó diciendo: sepan, aquellos que me conocen de toda una vida, porque acá nos conocemos todos, que vamos a seguir estando desde el llano. La renuncia de Albizu se produce después de la proliferación de denuncias de clientelismo político durante su gestión al frente de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que incluye la designación directa, sin concurso, de más de 30 personas, muchas de ellas vinculadas a la lista 404 del Partido Nacional de Salto, sector Aire Fresco, y también de militantes afines al senador colorado Germán Coutinho, que lidera el sector Vamos Salto. Las denuncias sobre clientelismo político del organismo fueron realizadas hace más de un año, pero retomaron notoriedad pública luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas dispusiera un refuerzo presupuestal de 200 millones de pesos para esa unidad. Días atrás, el Frente Amplio decidió interpelar al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, y a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, por estas denuncias. La interpelación, que se realizará el próximo 3 de octubre, también fue aprobada con votos de Cabildo Abierto y del PERI. Presenta Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Albizu se fue. ¿Qué se dice en el Parlamento? Lo cuenta a continuación Martín Duarte, que ya adelantó su móvil hace instantes. Martín, te seguimos. Hubo muchas repercusiones, Martín, a propósito de lo ocurrido en esta jornada en Salto con esta renuncia del presidente de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Desde el Partido Nacional hubo visiones también encontradas o distintas. Por un lado, el senador Sebastián da Silva se refirió al tema y señaló que, bueno, con este acontecimiento, o sea, con la renuncia de Albizu, se debería pasar la página y seguir adelante. Y por otro lado, el senador Jorge Gandini fue un poco más crítico
acerca de la gestión y de hecho está manejando la posibilidad de crear un proyecto de ley a propósito de controlar justamente los recursos que se gestionan en este organismo binacional. Si les parece, compartimos estas dos miradas que dieron en la jornada de hoy desde el Partido Nacional. Lo mejor que pudo hacer por el bien del gobierno, del partido y del presidente. Es amigo del presidente. Creo que sacó un problema de arriba, una presión sobre un tema que vamos todos a trabajar y a investigar. Develó y visibilizó, como se dice ahora, la gestión de un organismo binacional que tiene pocos controles, que maneja dineros por fuera del propio presupuesto, que dispone solidaridad desde que se hace política, y creo que todos coincidimos que hay que poner en orden un poco eso. Lo que está mal, haga quien lo haga, acá se hicieron cosas mal. Bueno, se pagaron. Ahora pasamos raya, hay que mirar hacia adelante y tratar de que no nos vuelva a pasar. Las renuncias hablan por sí mismas, así que es momento de mirar para adelante. Este es un gobierno que analiza detenidamente cada una de las circunstancias que pueden ser complejas y, bueno, y actúa sobre la realidad. Por suerte, en 3 años y medio de gobierno, nadie va a decir que nosotros no somos sensibles a episodios que pueden ver afectada la sensibilidad de la gente, así que y los dirigentes confirman de que en este gobierno no hay tornillos, nadie está atornillado, así que bueno, hay que mirar para adelante. Sí, por su lado, el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se refirió también al tema. De hecho, él había realizado en la jornada de hoy manifestaciones públicas previo a la renuncia de Albizu, donde se refirió a que era importante que se diera esta señal desde el gobierno. Consultado acerca también de cómo quedaba parado el presidente de la República, respondió a esto. Entendemos que esto allana el camino, falta todavía resolver qué se hace con determinados nombramientos que a nuestro entender dejan muchas dudas y bueno, pero entiendo que es un paso positivo que haya dado ese paso al costado. ¿Entiende que debe revisarse esos contratos y también la labor de los otros directores? Y seguramente sí, nosotros pedimos el primer día, cuando esto saltó a la opinión pública, una auditoría, o sea, estudiar detenidamente qué se hizo con los dineros públicos que se asignaron o que maneja Salto Grande, qué se hizo en todo este periodo y también en periodos anteriores, a ver si realmente ahí no hay un tema que haya que poner control efectivo, porque estamos hablando de la plata de la gente, ¿no? Bueno, no lo veíamos por allí, pero le consultábamos acerca de cómo quedaba parado el presidente Lacalle Pou a propósito de este tema, y el senador manifestaba que no se iba a referir en este momento, que era una cuestión concretamente de Salto Grande. Pero les agradecemos unos minutos al diputado Nicolás Viera del Frente Amplio, que va a ser el miembro interpelante el próximo 3 de octubre acerca puntualmente de este tema. Interpelación, diputado, que sigue en pie más allá de la renuncia de esta jornada. Sí, el Frente Amplio va a mantener la interpelación en todos sus términos, con el ministro de Relaciones Exteriores, con la ministra de Economía, y esperamos además que vengan los 3 miembros delegados de Uruguay en la Comisión Técnico Mixta. ¿Qué lectura política se hace de la renuncia de esta jornada? Bueno, nosotros creemos que en definitiva los hechos nos dan la razón, digamos. No se entendería esta renuncia si no es hacerse cargo de errores cometidos, de irregularidades generadas y de todo lo que ya hemos hablado durante todos estos días referido al ingreso de militantes políticos del Partido Nacional, particularmente, también algunos del Partido Colorado, en la administración de Salto Grande, el uso de los recursos de dineros públicos del Uruguay, que ha sido con muy poca transparencia, y creemos que las dudas siguen estando presentes. Hay delegados de Uruguay en Salto Grande que quedan de la gestión de Albizu, por tanto son tan responsables como él de las decisiones tomadas, y a su vez creemos que los contratos deben estudiarse y deberían caer
en caso de constatarse que los ingresos fueron de manera irregular. Deberían caer los contratos y el caso de los directores, porque bueno, renuncia Albizu, pero los otros dos directores, uno perteneciente al Partido Nacional y otro al Partido Colorado, permanecen. Sí, hay que determinar las responsabilidades políticas, ¿no? Empezando por el presidente de la República. Yo creo que esta renuncia también busca blindar al presidente de la República, dado que ya había arriesgado opinión sobre las posibles irregularidades o excesos en esta gestión. O sea que también no estaba realizando la gestión Albizu y tanta confianza el presidente no le tenía, porque si no, no tendría por qué haber renunciado. A título personal y desde el Frente Amplio, ¿manejan otro tipo de información a la hora de la próxima interpelación del 3 de octubre? Sí, tenemos más información. De hecho, nosotros hemos estado hablando acerca de la información que se conoce públicamente, algo que hemos venido aportando, pero naturalmente hay más información que la daremos a conocer mediante las preguntas que haremos en la interpelación. Agradezco mucho estos minutos. Gracias a ustedes. Bueno, la palabra del diputado Nicolás Viera haciendo referencia a lo ocurrido hoy y como decíamos, se mantiene en pie la interpelación para el próximo 3 de octubre, va a comenzar sobre las 10 de la mañana en el Parlamento y el pedido del Frente Amplio hace foco en que no solamente la renuncia de Albizu, de alguna forma sanea la situación de lo que está solicitando el Frente Amplio acerca de estos 35 cargos que fueron otorgados de alguna forma y lo que entiende el Frente Amplio de forma política. Presentó Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Otro tema importante de esta jornada, la Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT aprobó la papeleta para habilitar un plebiscito sobre aspectos previsionales sobre la base del texto que la semana pasada se había acordado en una comisión vinculada al secretariado, al que se le hicieron ajustes sugeridos por sindicatos y por especialistas. La campaña de recolección de firmas para habilitar esta consulta popular comenzará luego de que la Corte Electoral apruebe la papeleta. En la sesión de la Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT hubo 44 votos a favor del texto aprobado, 10 en contra y 4 abstenciones. Para habilitar el plebiscito, que sería en simultáneo con las elecciones nacionales del año que viene, en abril se deberán reunir al menos unas 250.000 firmas, es decir, 10% del padrón electoral. Marcelo Abdala, presidente de la Central Sindical, puntualizó que la iniciativa propone derogar normas de las reformas previsionales de este año y de 1995 y resumió los principales puntos. Se garantiza con esta papeleta la edad de jubilarse a los 60 años, que la jubilación mínima va a estar vinculada al salario mínimo nacional y la eliminación del ahorro individual, de la SAFAP y del lucro. La clase trabajadora ha sido brutalmente confiscada. En primer lugar, porque elementos del capital financiero privado han usufructuado un ahorro forzoso de los trabajadores para su ganancia. Y en segundo lugar, porque la ley 23.130 ha descargado, digamos, una transferencia, un ajuste contra los trabajadores, que somos los únicos que pagamos los precios, digamos, de esta reforma. Y bueno, estas dos cuestiones son las que vamos a tratar de enmendar con esta reforma constitucional. Según Abdala, algunos de los planteos de AEBU, uno de los sindicatos que está en contra del plebiscito y que aprobó documentos críticos con la iniciativa, fueron tenidos en cuenta para redactar el texto definitivo que se aprobó hoy. El borrador de papeleta, que había sido el acuerdo de los mocionantes, tuvo algún agregado, alguna mejora, inclusive sugerida por constitucionalistas que pretendieron tomar en cuenta todos los fundamentos que hasta este momento se movilizaron. Bien, cambiamos de asunto. El juez Huberto Álvarez formalizó el proceso penal contra el presidente del sindicato de OCE, Federico Kramerman, por un delito de atentado especialmente agravado por activar una bomba de humo en el edificio de la empresa pública el pasado 13 de junio. Fabiana Corvo, fiscal interina, dijo que hay una disputa entre el derecho a huelga y el derecho a ejercer la función pública. El bien jurídico protegido en el delito de atentado es el libre ejercicio de la función pública de un agente del Estado. Entonces, cuando hay puja de derechos, hay que ver cuál derecho prima, sin perjuicio de que además configura el delito previsto en el artículo 171, porque las violencias ejercidas, en este caso él admitió haber encendido la bomba de humo dentro de un organismo público, entendemos que es un acto violento
y no requiere que se haya interrumpido el acto, como ha manifestado el doctor Faúndez en los medios de comunicación, sino que es un delito de peligro. Basta con el hecho de haber pretendido hacerlo. La fiscal aseguró que este es un caso emblemático porque cuando la huelga deja de ser pacífica y se torna violenta, puede configurar delito. Este caso también es interesante desde el punto de vista jurídico y técnico porque puede marcar un antes y un después hasta dónde puede ir el derecho a manifestarse. El juez Huberto Álvarez dispuso como medida cautelar la fijación de domicilio por 60 días, pero rechazó el pedido de la Fiscalía de disponer el cierre de fronteras. El abogado defensor de Kramerman, en este caso Juan Faúndez, apeló la decisión del juez porque entiende que hay elementos para demostrar que no hubo delito y también que se está penalizando la protesta sindical. El profesional tiene un plazo de 6 días para presentar los argumentos de la apelación. Usar la herramienta penal para una actividad sindical que no está discutida ni protocolizada es la penalización de la protesta sindical. O de la federación, como quiera decírsele. ¿Y la Fiscalía se presta a eso? Claro, sí, por supuesto, porque llevó adelante esto con el título que se nos dio a nosotros de que consideraba que esto lo tenía que decidir un juez penal. O sea, penalizó la situación. Según el abogado, el directorio de OCE presentó la denuncia pasado un mes de la protesta y criticó que primero aparecieron las imágenes de las cámaras de seguridad en un informe de televisión. Esa fue la estrategia, para darle color al humo y que esto generara una sensación térmica en la población de que estaban incendiando los entes públicos. Bueno, y tras la audiencia, el dirigente del sindicato de OCE, Carlos Larrosa, dijo que este desenlace era esperable. Y también dijo que el hecho es consecuencia de la lucha sindical. Estamos acá por darle batalla al proyecto Neptuno, que es nefasto para el país y para toda la población del área metropolitana y del interior también. La lucha va a seguir con el compañero formalizado, pero el sindicato siempre va a estar atrás. ¿Hay una persecución hacia el sindicato de OCE? Y bueno, la realidad habla por sí sola. Hay una persecución mediática de algunos programas de televisión que nos han dedicado 3 programas enteros a nuestra organización y bueno, parece que el directorio de OCE se prestó para este circo y bueno, será su responsabilidad también cuando termine el proceso, van a tener que asumir que esto fue un error. En tanto, el presidente de FOSE, Federico Kramerman, habló a las afueras de la sede judicial y le explicó lo ocurrido a los presentes. En ese marco afirmó que seguirá luchando para defender el agua. Nosotros vamos a seguir, tenemos que defender que ese día nos movilizamos porque se estaba haciendo y se lo dijimos al juez. El mayor negocio en la historia de la OCE, el mayor negocio que va a hacer este gobierno, con el dinero de todos los uruguayos, dándoselo a una empresa, a sus amigos del consorcio privado. Así que bueno, vamos a tener que seguir luchando para defender el agua. ¡Vamos arriba! Decía Kramerman hablando con la gente ante los medios, también dijo ya en rueda de prensa que, entre otras cosas, este fallo judicial busca desviar la atención del gasto que representa el proyecto Neptuno. Y la mesa representativa del PIT-CNT respaldó a Kramerman y aprobó por unanimidad realizar una movilización contra lo que se define una criminalización de la protesta social. Se busca desviar el eje de atención. Nosotros nos habíamos movilizado aquel 13 de junio justamente por el proyecto Neptuno, que se termina adjudicando el pasado 23 de agosto, también aprovechando el desvío de atención hacia la cuestión judicial, la obra más grande en la historia de OCE, la obra de mayor inversión de este periodo de gobierno en la totalidad de sus aspectos, termina siendo, desde el punto de vista del anuncio público, secundario y se elige poner el foco en la judicialización de la protesta. ¿Por qué? Porque frente a los planteos que hemos hecho cuestionando este proyecto, tanto desde el punto de vista de su calidad, de la calidad del agua que se le va a enviar a los montevideanos, como del enorme costo financiero que vamos a terminar pagando todos, de una obra que costaba 200 millones de dólares, el directorio aprobó una erogación de más de 800 millones de dólares, comprometiendo además 20 años del presupuesto público, ¿sí? Es lo que nadie nos refuta, nadie nos contesta de por qué están haciendo esto, no lo anuncian tampoco, ¿sí? Salvo dar la noticia, ni siquiera pueden registrar ustedes el 23 de agosto una conferencia de prensa para dar la noticia que uno entiende si es la mayor obra, debería ser dado como una buena noticia, cuando no lo hacen e incluso eligen ocultarse tras una cortina de humo generada por el hecho judicial.
Cambiamos de tema y atención, un informe de ONU dice que Uruguay es líder en feminización de la pobreza. Y desde el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo se afirmó que ese dato arroja luz sobre lo que se define como una realidad que a menudo pasa desapercibida y que consiste en que las mujeres y las infancias son las más afectadas por la pobreza. Las mujeres de hogares monomarentales, como se dice ahora, son las primeras en caer en la pobreza y las últimas en salir, porque efectivamente tienen menos recursos. O sea, ya el hecho de ser una mujer jefa de hogar, que a su vez normalmente es a la que se le considera que debe hacerse cargo de los cuidados, tiene muchas dificultades, no solo porque es la principal proveedora de ingresos, sino que también tienden a tener más hijos, y después a su vez el mercado laboral las discrimina justamente por eso, ¿no? Porque no tienen otro respaldo, porque si no, bueno, consiguen algún tipo de empleo. Y cuando van a conseguir empleo, que ahí es donde me interesa más poner el foco, los empleos son de mala calidad, o sea, o son informales, o son de bajos ingresos, o son muy precarios para que efectivamente el ingreso les permita vivir. Soledad Salvador asegura que las políticas que se desarrollan en el país pocas veces buscan empoderar para que las mujeres con menos recursos se califiquen e ingresen en mejores condiciones al mercado laboral. Y adaptar a su vez las normas del mercado laboral, por ejemplo, que hayan servicios de cuidado con jornada extendida para que estas mujeres puedan ingresar a tiempo completo, ¿no? No a tiempo parcial, o no en empleos informales que les permiten conciliar. Por ejemplo, el servicio doméstico. El servicio doméstico es un claro nicho de empleo de mujeres que no logran conciliar vida familiar y laboral porque no tienen servicio de cuidado. La especialista subraya que no se puede disociar la pobreza feminizada de la infantilización de la pobreza porque niños y niñas viven en hogares generalmente monomarentales. Asegura que si bien Uruguay tiene un buen sistema de protección social, es adultocéntrico y pensado en el hombre trabajador y la mujer que cuida. Para lo cual también hay que trabajar con el mercado laboral. O sea, en el caso sería Ministerio de Trabajo con el sector empleador, ¿no? Porque cuando se le da empleo, cuando hay programas para dar empleo a estas mujeres, estos programas tienen que estar adaptados a esto, ¿no? Ayudar a resolver los cuidados, a saber que son mujeres que probablemente en una primera instancia tengan una situación de intermitencia. Jueves, le damos la bienvenida al economista Germán de Agosto. Hoy es día de análisis económico. Pasamos de los datos de este informe de ONU a datos de CEPAL. Exactamente. Sí, hoy vamos a analizar justamente a partir del informe que publicó la Comisión Económica para América Latina. Vamos a repasar cuál es la situación actual, el contexto de la región y cuáles son las perspectivas. Bien. Y comenzamos simplemente caracterizando que de alguna manera estamos enfrentando como región un escenario complejo y esta es una de las características que complejizan la situación para adelante, que tiene que ver justamente con la caída en el precio de las materias primas. Básicamente nuestra región es exportadora de este tipo de productos, claro. Por ende la caída es uno de los factores que hacen a este escenario un poco más complejo, como también lo es el menor crecimiento de la economía mundial y como también lo es el menor crecimiento del comercio. De hecho, parte de este fenómeno, de esta caída en el precio de las materias primas, acá estamos observando la trayectoria del promedio de todos los precios, ya sea de alimentos, combustibles y ese tipo de consideraciones. Parte de esto lo analizamos el otro día porque hace a la caída de la inflación en Uruguay. ¿Sí? Es parte de lo que explica la moderación inflacionaria que hemos tenido, tiene que ver con los menores precios de las materias primas y eso tiene un costo asociado que es justamente un escenario más complejo, dado que nuestro patrón de inserción regional tiene que ver con la venta de este tipo de productos. Bien, estamos hablando de la región. De la región en su conjunto, ¿sí? De América Latina y el Caribe. Bien. Si nosotros vamos una placa más, ahora vamos a ver cómo viene siendo. Acá tenemos dos partes, ¿sí? Simplemente acá lo que tenemos graficado, esto es en blanco, es la trayectoria del crecimiento regional. Ahí tenemos todos los países de América Latina. El último dato es 3,6%, fue lo que creció la región en su conjunto. Se ve claro el efecto que tuvo la pandemia, una caída del 6%. También se ve claro el rebote que tuvimos en el 2021, un crecimiento de 6%. Y ahora en 2022 cerramos con un crecimiento de 3,6%. De nuevo, ese es el promedio de toda la región. Si queremos desagregarlo, tenemos el otro costado de la placa, donde de alguna manera tenemos ordenado cuáles fueron los mayores crecimientos y cuáles fueron los menores crecimientos, concentrándonos en particular en América del Sur. Nosotros terminamos en tercer lugar, ¿sí? Con un crecimiento de casi 5%, pero de nuevo estamos hablando del 2022. ¿Sí? ¿Cómo Argentina se ubica en segundo lugar? Exactamente, porque también tiene que ver, el 2022 también recoge parte de esa dinámica extraordinaria que tenemos asociado a los registros post-pandémicos. Ese rebote y después lo que tenemos, entonces queda todo bastante distorsionado y nos da un crecimiento del 5% para un país que sabemos que enfrenta las dificultades que enfrenta.
¿sí? De hecho, si vamos una placa más, ahí está. ahora sí estamos parados con lo que es la proyección para este año. Y acá, naturalmente, cambia la situación. Y para Argentina, que es el que está más complicado naturalmente, la CEPAL está pronosticando una caída del Producto Interno Bruto del 3%, que seguramente se corrija en los próximos meses y sea un poco más profunda. De hecho, hay solamente 2 países que caerían este año, el otro es Chile, pero tiene una caída bastante menor. Y luego el crecimiento regional vendría liderado por la dinámica de Paraguay, ¿sí? También tenemos Brasil, que crece un poquito menos, pero incide mucho por su tamaño naturalmente. Y nosotros quedamos con un crecimiento del 1%, que es lo que hoy están pronosticando las encuestas de analistas locales, ¿sí? Eso es una mirada regional de la CEPAL que coincide, en este caso, con la mirada local en torno al bajo crecimiento, que de hecho, si lo ves, lo que está en verde son el crecimiento promedio para América del Sur, es decir, Uruguay crece por debajo del crecimiento promedio regional y en particular por debajo del crecimiento de América Latina en su conjunto. Y también cambia su posición con respecto a 2022. ¿no? Totalmente. Parte de también haber traído la dinámica de 2022 es relevante porque se entiende de dónde parte este crecimiento. Muchas veces podemos tener un crecimiento muy bajo un año y lo que vemos el otro es un rebote, como puede pasar con Venezuela, por ejemplo, que viste que está en el segundo lugar. ¿Sí? Bien. Ahora vamos una placa más y lo que vamos a analizar son 2 cosas. Por un lado, estas son las proyecciones para la variación de las personas ocupadas. De nuevo, acá estamos mirando datos agregados, es decir, estamos mirando el promedio regional. Tenemos un crecimiento muy importante del empleo en 2021, esperable, dado todo lo que se destruyó se había perdido en el 2020, o sea que ahí lo que vemos es el rebote también. En 2022, sí, también se crearon empleos, en promedio la cantidad de ocupados creció 5,4%, y para 2023 y 2024 son las proyecciones que presentó CEPAL en este informe, que como ves, vienen dando un crecimiento cada vez más pequeño del empleo, hay un estancamiento del dinamismo del empleo, y eso es relevante porque acá en el gráfico lo que tenemos es el panorama de la pobreza en América Latina. ¿Sí? Básicamente tenemos varios años, ¿sí? Pero lo que tenemos, el último dato cerrado, que es 2022, tenemos que la pobreza es del 32%, es decir, hay más de 200 millones de personas que están por debajo de la línea de pobreza, y dada la situación en materia de empleo esperable, no es justamente esperable que esto se revierta hacia adelante. Un dato comparable a 2002, ¿no? Exactamente, sí, si te fijas, logramos reducir a 162 millones en 2014, que fue cuando termina el ciclo extraordinario de crecimiento que experimentó la región. Ya en 2015 empiezan los problemas, pero después de ahí tenemos la pandemia y hoy nos deja una pobreza del 32% que en personas se expresa en estos datos, que son 200 millones de personas, y es un panorama que no cambiaría dadas las perspectivas que tenemos por el lado del mercado laboral. Y ahora la última que tenemos para analizar tiene que ver con una mirada más larga para entender también cómo de alguna manera se inscribe este crecimiento, esta dinámica que se espera cuando lo pensamos desde el punto de vista de todos estos años de historia. De hecho, lo que tenemos acá en las torrecitas es el crecimiento promedio por década. Es decir, en la década del 50 la región en su conjunto creció casi 5% y así sucesivamente. Y lo que tenemos es que el crecimiento que ha tenido la región entre el año 2014, que es cuando se interrumpe el ciclo de crecimiento, y el 2023, el dato que pronosticamos hoy a partir del dato de CEPAL, es un crecimiento promedio de 0,8%, y eso es súper bajo. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros caracterizamos la década perdida de América Latina, que fue en los 80, y nos da un crecimiento del 2%. Es decir, el crecimiento que hemos tenido en los últimos 10 años es incluso más bajo del que tuvimos durante esa década que fue caracterizada como la década perdida para América Latina, lo cual supone que los desafíos no hacen más que incrementarse para la región en su conjunto. Una década llena de dictaduras en América Latina, por ejemplo. Fue una década sumamente convulsionada de todo punto de vista social, económico, político, y de alguna manera acá estamos viendo solamente un costado. ¿Sí? Pero para poner en perspectiva de alguna manera qué ha pasado estos últimos 10 años y el tema de cómo se puede llegar a corregir eso, dado las cifras que justamente estamos presentando prospectivamente. Bien, bueno, ojalá que se corrija, aunque las perspectivas próximas no son demasiado alentadoras en este sentido. No, aparte otra cosa que levanta el informe CEPAL tiene que ver con los efectos del cambio climático sobre la región, que de alguna manera no es una región que incide en las emisiones, pero sí es la región que sufre más justamente los impactos, y eso se va a materializar en un menor crecimiento todavía cuando pensamos en un horizonte temporal de varias décadas hacia adelante. Aquí está el segundo bloque de la edición central de MBD Noticias. Hasta el momento hay 7 casos de influenza aviar en mamíferos marinos, todos lobos marinos, y hay varios análisis en curso. A propósito, desde la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos se dio información en las últimas horas, reiterando la recomendación de que las personas no se acerquen a estos animales para evitar el contagio a humanos. Tenemos
que separar el agua en dos. O sea, por un lado, la restricción de acceso del ser humano al contacto con la especie para evitar el posible contagio de un mamífero marino al ser humano. Ese es uno de los primeros cuadros a dividir. Bueno, tratemos de evitar el contacto para evitar el contagio al ser humano y la posible diseminación también. Entonces, ese es el primer punto de vista. Y el segundo punto de vista es desde el punto de vista poblacional de una de las colonias, de la colonia más grande de Sudamérica en cuanto a lobos marinos en general. Respecto a esas dos partes, venimos trabajando en lo que es la difusión del no acercamiento, del que no se baje con perros, o que si se baja con perros, no permitir acercarse a estos animales. En Perú se han reportado unos 4.000 animales muertos por gripe aviar, un 10% de aumento en la mortandad de animales en Chile por este fenómeno, y la DINARA monitorea la situación de Argentina, que lleva unos 200 animales muertos. Desde la organización SOS Rescate de Fauna Marina, Richard Tesore advirtió que una epidemia grave del virus de gripe aviar podría hacer peligrar la colonia de leones marinos. Dijo que llegan a la organización 10 denuncias por día de avistamientos de lobos enfermos. Lo que fuimos viendo a través de contactos con colegas que tenemos, sobre todo al lado del Pacífico, todos estos meses anteriores, era que se venía extendiendo. Recibimos mucha información de cómo comenzaron a contagiarse los lobos marinos en el lado del Pacífico, los lobos y leones marinos en el Pacífico. Y bueno, ya a principios fines de agosto vimos que ya empezaba a aparecer algunos casos del lado del Atlántico, en Viedma, en el sur. Y bueno, y ya la semana pasada se vio que cuando aparecemos en Necochea y en Mar del Plata, era evidente que iba a llegar. Entre Isla de Lobos y las Islas del Castillo se estima que son unos 250.000, 300.000 de lobos finos y unos 14.000, 15.000 leones marinos. O sea que están todos apilados y bueno, eso hace prever que los contagios puedan ser bastante mayores, ¿no? Teníamos esta semana muchísimos cachorros que salían por frío, ¿no? Que buscaban, es más, que cruzaban la calle y se metían en las casas. Así que yo supongo que en los próximos 15 días va a ser lo más neurálgico que vamos a ver, si se expande y explota o si de pronto capaz que queda en algo, ojalá que quedara en algo así muy suave y tranquilo, pero no da la impresión porque venimos con denuncias por lo menos de no menos de 10 casos por día, ¿no? Bueno, otro asunto, nos metemos de lleno en este tema de la cárcel de mujeres, de la unidad número 5 y de este recurso de habeas corpus. Sí, ¿cómo sigue ese asunto, Julieta? Porque lo has venido siguiendo. Así es, Martín. Bueno, vamos a profundizar hoy en lo que fue la sentencia judicial que conocimos en los primeros días de esta semana, pero nos vamos a meter de lleno en las razones por las que la justicia decidió darle parcialmente, pero en la mayoría de sus reclamos, la razón a estos 4 trabajadores de la unidad número 5 que denuncian tratos inhumanos, crueles y degradantes en la, como decíamos, unidad número 5, cárcel de mujeres. El punto central de esta preocupación, de esta denuncia de habeas corpus colectivo correctivo, fue el hacinamiento. La justicia solicitó información sobre este planteo y se le mencionó que en el momento en que informaron, que fue el 30 de agosto de este año, había 446 plazas habilitadas, porque recordemos que hubo una sumatoria de algunas plazas, algo que dimos cuenta aquí en el informativo en los últimos meses, 446 plazas habilitadas para 710 reclusas. Este fallo que tiene que ver de la justicia, que tiene que ver con poder asegurar un determinado número de densidad de población en la cárcel, va a ser apelado hoy mismo por el Ministerio del Interior. Esta es la última información que tenemos al respecto. El Ministerio del Interior va a apelar la resolución de la justicia de darle parcialmente lugar al recurso de habeas corpus. Bien, ayer se solicitan cambios por parte de la justicia, o sea, esta sentencia
dice que hay que hacer determinadas cosas. Así es, se dio lugar parcialmente a lo que pedían el grupo de trabajadores, que eran varias cosas. Primera, y esta es una de las que se dio lugar, que se impida el alojamiento de nuevos ingresos, es decir, que no puedan entrar nuevas mujeres hasta que no se logre alcanzar un mínimo de 120% de hacinamiento. O sea, más de 100 ya es hacinamiento. 120 es la medida razonable, de alguna manera, en la medida que se hace aquí en nuestro país de hacinamiento, más de 120, que es las condiciones que tenemos en este momento, 150, un poquito más de 150%, que es lo que está en este momento, ya es extremadamente grave. Esto lo que se resolvió desde la justicia es que se le plantea al Ministerio de Interior un plazo de 45 días para que presente un plan y un plazo de 120 para que lo cumpla, para llegar a este 120% que se está pidiendo. O sea que eran 165 días que tenía el Ministerio del Interior para resolver la situación de hacinamiento con respecto a las mujeres privadas de libertad. Otro de los pedidos que hacían los trabajadores es que se integren 150 funcionarios a trabajar en esta dependencia del INR para tener una relación de un funcionario cada 10 personas privadas de libertad. También que se le imponga un plazo al Ministerio del Interior para que se hagan obras de carácter urgente para mejorar la situación de la cárcel actual y que vuelvan a entrar en funcionamiento los ascensores del edificio. Sobre todas estas cosas expuso el Ministerio del Interior durante el proceso judicial y bueno, se justificó en algunas y en otras no. Ya vamos a ver qué es lo que propone, si es que va en contra de la resolución del Poder Judicial porque entiende que no es por ese camino que se debería haber hecho como lo planteó durante el proceso judicial, o si va a ir en contra de algunas de las resoluciones de esta sentencia en particular. Eso ya lo veremos. Pero bueno, esta es la realidad que tenemos hasta el momento, esta sentencia de que en 165 días más o menos se debería solucionar esta situación. Pensando en soluciones, ¿se puede pensar en otra cárcel en Punta de Rieles desarrollada bajo el mecanismo de, digamos, público-privado, ¿no? De proyecto público-privado? ¿Eso es una chance? Sí, Martín, esa es, de hecho es la chance que presenta el Ministerio del Interior. Esta construcción bajo el régimen de participación público-privada en el mismo espacio donde hoy se encuentra la cárcel de Punta de Rieles, que recibiría y alojaría a mujeres privadas de libertad que se irían de la unidad número 5, que ya vamos a desarrollar más adelante, pero es una unidad que no estaba pensada para ser una cárcel, era antiguamente un hospital. Entonces, eso liberaría alguna condición. De hecho, los propios integrantes del Ministerio del Interior que expusieron ante la justicia dijeron que en poco tiempo, a través de la participación público-privada, se está en vías de construir un nuevo establecimiento para la capacidad de 800 reclusas. ¿Cuál es el problema o cuál es el problema que ven los trabajadores que impusieron este recurso de habeas corpus? Que ese proyecto no está aún firmado por la OPP y que de firmarse y de acordarse, que parecería que sí hay voluntad política para hacerlo, demoraría cerca de 18 meses en construirse. Entonces, claramente no se podría, bueno, eso hay que consultarlo al Ministerio del Interior, pero claramente no se podría cumplir en el plazo que impuso esta sentencia un desagote de la unidad número 5. Bien, ¿y qué tuvo en cuenta la justicia? ¿Por qué hizo lugar a este recurso que pidieron trabajadores y trabajadoras? Bueno, vamos a mostrar, Natalia, hoy en el informativo de hoy, en este informe, vamos a mostrar en pantalla algunas de las cuestiones que están expresadas en la sentencia judicial a la que pudo acceder MBD Noticias, que justifican la decisión de la justicia, en particular en esta sentencia. Vamos a arrancar hablando de la desprotección. Una de las cosas que queda bien clara en esta sentencia judicial de por qué se tomó esta decisión. Lo que menciona esta sentencia judicial es que el Estado debe garantizar la existencia de recursos humanos y materiales suficientes para proteger derechos básicos como la vida o integridad física de las personas, obligación que es extensible a toda otra persona que ingrese al centro de detención, ya sea visitas o los propios trabajadores que desempeñan funciones dentro de los establecimientos. En el caso que presentaron los trabajadores y sobre el que habla esta sentencia judicial, el Ministerio del Interior y el INR abandonó la seguridad de las personas privadas de libertad, funcionarios y quienes ingresan a visitar. Esta es una de las cosas que fueron tomadas en consideración por la justicia para fallar parcialmente a favor de los trabajadores. Vamos ahora a ver otra de las razones por las que se tomó esta decisión. Falta de personal, uno de los reclamos que tenían los propios trabajadores.
Y miren cómo explica la decisión que se toma con respecto a esto, según lo que expusieron estos mismos trabajadores. Ante una situación de emergencia, las personas alojadas en un sector en particular no tienen forma de poder ser asistidas en tiempo y forma, ni poder comunicar cualquier situación de emergencia dentro de sus sectores, dado que no hay guardia presente. En algunos lugares de este establecimiento hay 80 metros sin guardia ni policial ni funcional. También habla y profundiza sobre esto. Los trabajadores tienen sobrecarga de trabajo. A veces hay 1 o 2 funcionarios para custodiar 300 reclusas, poniéndolas en riesgo así como a los propios funcionarios. Estos son todos datos que están en la sentencia judicial. Y la última que vamos a ver, que me parece a mí que es la más grave, porque tiene que ver con las condiciones de vida degradantes que hay en este momento en la unidad número 5. ¿Qué dice este fragmento, esta exposición en la sentencia judicial? Dice que hay existencia de tendido eléctrico en malas condiciones, apagones de luz prácticamente diarios, toda una sanitaria desbordada e insuficiente para satisfacer necesidades fisiológicas más elementales, sectores sin agua caliente y con apenas 1 o 2 duchas para casi 100 personas en lugares totalmente hacinados donde se ha perdido todo grado de intimidad personal, con ascensores rotos que obligan a que en situaciones de emergencia o frente a personas con discapacidades o en edades avanzadas deban recurrir a la ayuda de otras personas, incluso a veces otras privadas de libertad, para poder bajar hasta 3 pisos por escaleras. Estas son las situaciones que expusieron los trabajadores y a los que la justicia le dio lugar. Vamos a ver ahora cómo va a continuar este tema y fuimos a consultarle la visión de la Institución Nacional de Derechos Humanos, en particular de Jimena Fernández, que es la encargada del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura dentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que elaboró un informe recientemente con el comisionado parlamentario, uno de los testigos en esta sentencia judicial, para consultarle qué opina sobre este recurso y cuál es la esperanza que tiene la Institución Nacional de Derechos Humanos con respecto al accionar del Ministerio del Interior. Creo que todas las instituciones o organismos que de alguna manera hacemos el seguimiento de la Unidad 5 estamos de acuerdo sobre el hecho de que allí debe de haber importantes reformas. La primera es que no se trata de una cárcel en sí, es un antiguo hospital, por lo tanto no se presta en términos de infraestructura a hacer una respuesta adecuada. Entonces, primer punto, la necesidad de tener la cárcel nueva, de que se construya efectivamente la nueva cárcel. Hay que ver ahora qué plan, que lo tiene que hacer, qué plan ofrece el Ministerio del Interior y el INR dentro de lo que puede hacer, ¿no? Y por eso vuelvo a insistir en esto de que es una infraestructura que no se presta a la realidad de lo que tiene que ser una cárcel donde los derechos humanos puedan ser respetados. O sea, también tiene que haber condiciones para ello. En esta cárcel no las hay. Hablamos como te decía, de un centro de diagnóstico, hablamos de que se ponga efectivamente a funcionar una policlínica que existe dentro de la cárcel, en el 3er piso. Hablamos de la necesidad de planes individuales para cada persona con temas de dificultades de salud mental y que sean tratados por funcionarios de ACE, no por funcionarios del INR que no están formados para ellos. Y bueno, después sí pusimos mucho el acento en todo lo que tiene que ver con la infraestructura, que también eso es retomado en la sentencia y en el habeas, porque la infraestructura realmente está en muy malas condiciones, entonces mejorar eso y el aislamiento. El aislamiento, salida al patio, actividades recreativas, o sea, uno no puede estar 24 horas sobre 24 en una celda, o sea, en términos de derechos no es admisible. Bueno, vamos a cambiar de asunto y les contamos que las y los presidentes de Sudamérica, incluido Luis Lacalle Pou, manifestaron preocupación por el ingreso al continente del fentanilo, que es una droga sintética derivada del opio, que en Estados Unidos está matando a unas 200 personas por día y también está afectando a Europa. Es hasta 100 veces más potente que la morfina y 2 gramos son suficientes para matar a una persona.
Las imágenes de personas adictas al fentanilo deambulando por ciudades de Estados Unidos como Filadelfia están causando conmoción global. Es un fenómeno que explotó en los últimos 5 años y por eso preocupa cualquier indicio de expansión a otras regiones. Llamada droga zombie por cómo afecta la movilidad de los consumidores, entre junio de 2021 y junio de 2022 mató a unas 70.000 personas solo en Estados Unidos, estimándose que actualmente son más de 200 los fallecidos diarios. En este contexto, el 31 de agosto, el presidente de Bolivia, Luis Arce, dio a conocer conversaciones que mantuvo con colegas para articular el combate al crimen organizado, mencionando especialmente al narcotráfico y el fentanilo. Con el presidente, mi tocayo Luis Lacalle de Uruguay, también conversamos al respecto. Hay claramente una coincidencia de criterios que tenemos que aunar esfuerzos entre todos los países, como hay droga química que está circulando en Estados Unidos y otros mercados, es muy probable que se dirija hacia nuestros países esa droga. Al día siguiente de este anuncio, varios hechos avalaron la preocupación. Por ejemplo, en Venezuela se informó de la primera incautación de esta droga. Es lamentable, es la droga zombie, es la droga que mata. Tiene 300% más adicción que la cocaína y el índice de mortalidad es terrible. Otros indicios recientes, en Ecuador se encendió una alerta por presencia de fentanilo. Colombia confirmó las primeras intoxicaciones, Chile monitorea la situación desde junio y Argentina y Brasil tienen registros de circulación. En tanto, en México las incautaciones se repiten desde hace años. Este fin de semana se produjo la más grande, 2,6 millones de pastillas. ¿Y qué pasa en Uruguay? El Observatorio de Drogas, dependiente de la Junta Nacional de Drogas, dice que no se ha constatado uso indebido de fentanilo. Esto es, uso de fentanilo de forma ilegal, o sea, por fuera del sistema de salud. Pero sí aseguran que hay que estar atentos de que aparezca en algún momento en el mercado ilegal. Nosotros siempre tratamos de ser cautos en describir los efectos, de cómo actúa sobre el cuerpo, es decir, todas aquellas cosas que también puedan ser motivantes para un consumo. Y preferimos hacerles un seguimiento a través del sistema de alerta temprana, que es a nivel de las instituciones y de los socios activos del sistema, y no a través de notificaciones públicas, que sí las hacemos cuando aparece un caso concreto, como hubo en algún momento con la cocaína adulterada, o en el caso que una vez en el 2017 apareció unos sellos con fentanilo. Ahí sí damos la advertencia fundamentalmente para los usuarios. Con el sistema de alerta temprano tenemos socios internacionales que nos notifican, entre ellos la 1DC, el SMART, que es un programa específico de opioides y drogas sintéticas, que nos van notificando los movimientos en relación a esta sustancia y a otras. Pero a su vez, a nivel interno, nosotros estamos conectados tanto con lo que es la brigada, con las incautaciones, el Instituto Técnico Forense a través de su laboratorio, con el análisis de las sustancias, y fundamentalmente con la DISCO, que es la Dirección de Sustancias Controladas del Ministerio de Salud Pública, que hacen sobre todo el control de hospitalario y de farmacias comunitarias de las sustancias controladas, para evitar el desvío que fue el origen de esta sustancia, por ejemplo, en Estados Unidos. Desde la Junta Nacional de Drogas sostienen que en Uruguay el sistema de control en la regulación de sustancias de uso médico es muy bueno, por lo que un desvío se detecta fácilmente. Además, destacan como favorable que no hay producción nacional de fentanilo. A su vez, hubo una capacitación para el manejo de sustancias por parte de una delegación de la DEA, a la Brigada Antidrogas y al Funcionariado de Aduanas y el Correo. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional en Brasil porque hoy es el Día de la Independencia y es el primer acto que celebra Lula desde que retornó al poder en el mes de enero en la capital brasileña, donde estuvo en presencia de sus ministros y de los jefes de las Fuerzas Armadas, en un acto que se interpretó como una forma de romper el esquema que generalmente había montado el expresidente Jair Bolsonaro para promover cuestiones electorales y de otro tipo en esta celebración, en esta fiesta que es para el pueblo brasileño. No hubo oratoria, pero hubo sí un mensaje en el día de ayer del presidente Lula para todos los brasileños.
El presidente brasileño Lula da Silva encabezó este jueves el desfile de cerca de 2 horas, realizado por las Fuerzas Armadas y varias instituciones civiles en la explanada de los ministerios, acompañado de numerosos ministros, así como de los comandantes de las Fuerzas Armadas, con los que posó para una fotografía grupal dándose las manos. Durante la ceremonia, Lula no profirió discursos, pero en la víspera hizo un pronunciamiento a la nación en cadena nacional de radio y televisión, en el que llamó a la unidad del país, recalcando que este objetivo solo puede lograrse sin odio. De esta forma, pero sin citar expresamente a su antecesor, Lula hizo alusión a la gestión de Bolsonaro, que utilizó la conmemoración del Día de la Independencia con fines electorales y aprovechó sus discursos para recrudecer sus ataques contra el sistema electoral y contra la oposición. Meus amigos e minhas amigas, a independência do Brasil ainda não está terminada. Ela precisa ser construída a cada dia por todos nós, sob 3 grandes alicerces: democracia, soberania e união. Democracia é a matéria-prima para a realização dos nossos sonhos. Se sonhamos com bom emprego e bom salário, se sonhamos com a casa própria, se sonhamos com nossos filhos e filhas na universidade, se sonhamos com alimentação de qualidade para todo o povo brasileiro, se sonhamos com um país melhor, é a democracia que vai dizer se teremos ou não as oportunidades para realizar nossos sonhos. Y en México se siguen dando hechos históricos. Ayer hablábamos justamente de la despenalización del aborto y hoy tenemos que decir que probablemente una mujer por primera vez sea la presidenta de ese país, porque el partido del presidente López Obrador, el movimiento Morena, acaba de, aprobar la candidatura de Claudia Sheinbaum, que era la alcaldesa de la capital mexicana y que se impuso por sobre el canciller Marcelo Ebrard en una interna que está bastante complicada también, pero de todas maneras coloca a esta mujer en competencia con Xochitl Gálvez, que es la candidata del Frente Amplio Mexicano. Curiosamente, el Frente Amplio Mexicano está integrado por el PAN, el PRI y el PRD, que alguna vez tuvo entre sus filas al propio López Obrador y a Sheinbaum. Lo cierto es que el debate parece estar entre 2 mujeres y una de ellas será la próxima presidenta mexicana. La política mexicana se sacudió tras el anuncio este miércoles de que Sheinbaum será candidata presidencial del gobernante Movimiento Regeneración Nacional Morena, que enfrentará a Xochitl Gálvez del opositor Frente Amplio por México. Sheinbaum estudió física en la UNAM y ha presumido de que sus orígenes políticos vienen desde la infancia, pues sus padres participaron del movimiento estudiantil de 1968, lo que impulsó su activismo, por lo que en 1989 se adhirió al Partido de la Revolución Democrática y en 2017 ganó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por Morena, convirtiéndose en la primera mujer electa en ostentar ese cargo. Procedente de la burguesía intelectual capitalina, Sheinbaum promete continuar las políticas de López Obrador, cuya popularidad ronda el 60%, y afirmó que defenderá a los más pobres, incluyendo a las comunidades indígenas, al tiempo que celebró los buenos resultados macroeconómicos del actual gobierno. Su rival en las elecciones será la senadora derechista Xochitl Gálvez, una empresaria hija de indígenas otomíes del céntrico estado de Hidalgo, que inició su carrera política en el año 2000 y que se postula como la principal candidata para poder quitarle el mandato al partido de López Obrador al frente de la coalición formada por los mayores partidos de oposición. Y la OEA se comprometió con el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, a monitorear la situación hasta que asuma el próximo 14 de enero, luego de que Arévalo se reuniera con el actual presidente Alejandro Yamatei para diseñar cómo va a ser esa transición que se ve muy compleja. Recordemos que Arévalo ha denunciado que hay un golpe de Estado en marcha desde hace mucho tiempo por la judicialización de una serie de situaciones relacionadas con la conformación de su movimiento Semilla. Esto en medio de un panorama que va a ser muy complejo y donde la OEA por lo menos se compromete a estar cerca de este proceso. El compromiso de la OEA fue transmitido al presidente electo Arévalo por parte del secretario general del organismo, Luis Almagro, que llegó al país el lunes invitado por el mandatario saliente Alejandro Yamatei para participar del inicio de la transición. Tuvimos una reunión muy sustantiva alrededor de las preocupaciones que tenemos sobre la persecución política que se hace desde las instituciones de justicia contra nuestro partido, expresó Arévalo, y destacó que una comisión de la OEA se quedará en el país hasta el cambio
cambio de mando el 14 de enero. Desde el 12 de junio, 2 semanas antes de la primera vuelta electoral, el Ministerio Público inició acciones penales contra el movimiento Semilla por supuestas irregularidades con las firmas que permitieron la fundación del partido entre 2017 y 2018. Desde entonces se intentó impedir que Arévalo participara de los comicios, emitiendo el Tribunal Electoral una orden para ilegalizar la colectividad el 12 de julio, decisión que fue anulada por la Suprema Corte de Justicia. Durante sus declaraciones a la prensa, Arévalo se refirió también a la reunión que sostuvo con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Richard Berma, para comenzar a abordar temas de cooperación bilateral en una clara señal de respaldo a las nuevas autoridades y de rechazo a los intentos por impedir que asuman. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bien, volvemos al panorama nacional. Les contamos que la Asociación de Educadores en Química del Uruguay expresó su preocupación por lo que se definen como notorio e inexplicable debilitamiento de la formación en ciencias en general y en química en particular, generado por la reforma educativa. Y el colectivo reclama que las autoridades de ANEP le reciban para poder, de esa forma, plantear los cuestionamientos a los cambios en la malla curricular que se están procesando a nivel de educación media. Hubo una disminución de las cargas horarias y además también un pasaje de horas que antes eran curriculares y obligatorias a modalidad taller optativo, y además en muchos casos semestral, y los tiempos pedagógicos en esos casos no son los mismos, la calidad no es la misma. La segunda etapa que viene ahora, que es la del bachillerato, plantea también algunos cambios que son preocupantes. A nivel del segundo de bachillerato, la química pasa a ser ahora parte de un conjunto de asignaturas que dice elegible. En científico-tecnológico la química desaparece absolutamente. Y eso es un contrasentido, ¿no? Es decir que estamos en una formación científico-tecnológica y que una de las ciencias naturales, quizás la más vinculada a la tecnología, desaparezca, es un contrasentido. Nuestra intención es justamente entrevistarnos con las autoridades de la ANEP para poder tener nuestra oportunidad de decir lo que hasta el momento no se nos ha preguntado. Y también estamos tirando líneas y tenemos reuniones previstas para trabajar con la UDELAR, o sea, con agentes externos a la ANEP, porque entendemos que la UDELAR también tiene cosas para decir. Cambiamos de tema y les contamos que Andrea Venosa, que es actual directora frente amplista en el INISA, fue sancionada por las actuales autoridades del INAU por presuntas irregularidades ocurridas entre 2015 y 2020, cuando el Frente Amplio era oficialismo y Venosa en el INAU ocupaba un cargo al frente de la División Jurídico Notarial. Personas allegadas a Venosa dijeron a MBD Noticias que la jerarca recurrirá a la sanción por vía administrativa y en la justicia reparatoria, y afirmaron que la medida tiene un trasfondo político. El directorio del INAU sancionó a Venosa con 3 meses de suspensión por la supuesta violación de sus deberes funcionales cuando era titular de la División Jurídica Notarial del INAU entre 2016 y 2020. La sanción refiere al sumario administrativo iniciado en 2021 en relación al hallazgo de un armario con unos 170 expedientes enviados a la Dirección de Sumarios que no fueron tramitados. De acuerdo a la investigación interna, las responsables de esta situación fueron Venosa y la ex titular del Departamento de Sumarios, hoy jubilada. Durante el proceso, la jerarca Frente Amplista presentó sus descargos, donde afirmó que antes de dejar su cargo en INAU, se realizó una inspección que constató que todo estaba correcto. Según sus descargos, la responsabilidad por el atraso fue de la directora de Sumarios, a quien pese a esta situación se le otorgó el beneficio jubilatorio. Además, se planteó que un informe de la Dirección Nacional de Servicio Civil indica que el INAU podía realizar el procedimiento, pero no sancionar, ya que Venosa es funcionaria de ANCAP. Según los allegados, el directorio de INAU termina sancionando por un tema político sin fundamentos jurídicos a una funcionaria que no pertenece a los cuadros de INAU. Por este motivo, Venosa recurrirá a la sanción ante el TCA y en la justicia reparatoria.
Otro asunto, hoy se desarrolló el conversatorio Uruguay rumbo a la democracia paritaria de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y ONU Mujeres, con el fin de discutir las recomendaciones para la aprobación de una ley de paridad. Una de las expertas que participó se llama Irune Aguirrezábal y dijo que en Uruguay no habrá una democracia plena si las mujeres no se incorporan a la toma de decisiones. Encuentro que el Uruguay está en un proceso muy interesante porque por fin se introdujo un proyecto de ley sobre la paridad. Es un paso importante en este proceso que llamamos, o yo vengo denominando un proceso paritista latinoamericano. ¿Por qué digo que es importante en estos momentos para el Uruguay? Porque Uruguay llegó tarde a ese proceso. Solo en 2009 aprueba su primera ley de cuotas y además por una sola vez. Una cosa insólita. ¿Por qué por una sola vez? Las reticencias eran enormes. Y lo que hemos encontrado a lo largo de estos años, desde esa ley de cuotas, es que se ha podido ir reformando en la medida, como en el resto de los países latinoamericanos, donde yo estudié ese proceso paritista, en la medida en la que los movimientos de mujeres, las mujeres políticas, la bancada de las mujeres aquí, la red de mujeres políticas acá en Uruguay, ha ido viendo y observando las trabas y resistencias que se imponen pese a la ley. Hay una encuesta que hizo ONU Mujeres Uruguay recientemente, donde hasta el 70-75% de la población, cuando se le pregunta qué piensa de una ley de paridad, contesta que le parece muy bien. Entonces, la sociedad está preparada. Yo me pregunto si lo están los políticos. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y espero que sí, que esta vez lo estén. Casi de salida les recordamos que ya empezaron las eliminatorias sudamericanas, hablando de fútbol, que mañana Uruguay va a estar debutando contra Chile a las 8 de la noche en el Estadio Centenario y que hace instantes, o en esta jornada, Antel emitió un comunicado informando que todos los partidos de las eliminatorias se van a poder ver gratis a través de la aplicación de Antel TV. Para hacerlo, usuarios y usuarias deberán descargar la aplicación Antel TV en sus dispositivos móviles y registrarse sin costo. Los partidos se podrán ver en dispositivos conectados a la red inalámbrica de Antel, móvil o Wi-Fi dentro del territorio nacional. Llegando al final, repasamos el pronóstico del tiempo. Antes de proyectar justamente la mirada a 72 horas, les decimos que de las alertas que había cuando empezamos, queda una, color amarillo, por persistencia de lluvias para el noreste del país. Bien, vamos a ver cómo estará el tiempo en los próximos 3 días. Aquí en la zona metropolitana, mañana mejoran las condiciones del tiempo, va a estar nuboso, pero ya no va a haber ni vientos ni lluvias, según Inumet. 9 grados la mínima, 15 la máxima. Miramos más allá, sábado 9 de septiembre, 8 grados de mínima en Montevideo, 18 de máxima, va subiendo la temperatura y no se pronostican lluvias, por momentos cielo despejado. Aumenta un poquito más la temperatura, el domingo también se va a sentir el sol, domingo 10 de septiembre, 9 grados la mínima, 21 la máxima. Se parece un poquito más a la parte linda de la primavera. Exacto, a la verdadera primavera, va llegando, ojalá que mañana esté lindo, Martín, para este partido de la selección, el compañero, como ustedes saben, es muy completo, así que mañana va a estar en la transmisión del partido, inaugural de las eliminatorias de la selección celeste. Yo agradezco todos los comentarios, no hablaré de mí, sí de una compañera, Julieta Núñez Tomás, que mañana estará en este lugar, porque más allá de lo que el fútbol disponga, habrá como siempre a las 7 puntualmente MBD Noticias, también por supuesto con Natalia. Bueno, quédense para ver lado B y nos encontramos mañana a las 19 horas. Gracias por estar. A la presidencia de la delegación uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande tras las denuncias por clientelismo político y la confirmación de la interpelación de los ministros Francisco Bustillo y Azucena Arbeleche por este tema. La justicia formalizó al presidente del sindicato de OCE, Federico Kramerman, por activar una bomba de humo en la sede de la empresa pública. La defensa apeló el fallo. La mesa representativa del PIT-CNT aprobó el texto final de la papeleta que usará para juntar firmas para habilitar un plebiscito sobre aspectos previsionales. Uruguay es líder en feminización de la pobreza, según dice un informe de la Organización de las Naciones Unidas. En nuestro país, 44% de las personas pobres son niños, niñas y mujeres. Hasta el momento hay 4 casos de influenza aviar en mamíferos marinos. La DINATRA se encuentra realizando varios análisis y la Organización de Rescate de Fauna Marina alerta que a diario reciben 10 denuncias por lobos marinos enfermos.
La Cámara de Comercio y Servicios constató una caída de 9% en las ventas de las microempresas relacionada con los viajes de población uruguaya a Argentina. El impacto negativo del fenómeno ya se trasladó del litoral al resto del país. La Asociación de Educadores en Química del Uruguay alerta por el debilitamiento de la formación en ciencias en general y en química en particular en la educación media a raíz de la transformación educativa. La irrupción del fentanilo, una droga sintética derivada del opio de fuerte efecto adictivo, genera preocupación en varios países de la región. Uruguay se suma a la alerta y a la coordinación nacional e internacional. El presidente brasileño Lula da Silva encabezó este jueves el desfile cívico-militar del Día de la Independencia buscando despolitizar la fecha tras la gestión de Jair Bolsonaro y apelando a la unidad de los brasileños. México tendrá posiblemente una mujer presidenta, luego de que se anunciara que Claudia Sheinbaum será la candidata del gobernante Movimiento Regeneración Nacional, Morena, que enfrentará a Xochitl Gálvez, del opositor Frente Amplio por México.